Cuando pensamos en el significado de la palabra, ya sea sociópata o psicópata, lo primero que se nos podría venir a la cabeza son esa gente que es sádicamente violenta, algo así como el Dr. Aníbal de la película del mismo nombre. Pero saben, las características que identifican a estas personas pueden llegar mucho, pero mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. El único significado real que se le puede dar a un psicópata, es que son personas simplemente depravadas, depredadores con los cuales es casi imposible de tratar, en el cual cada una de sus decisiones son detenidamente planeadas, muy decididas, y con una gran falta de emociones. Este estado puede continuar hasta alrededor de 50 años, y desde esa edad, empieza a disminuir. En este vídeo les daré los datos necesarios para los cuales les serán útiles a ustedes en el sentido de saber identificar a estos individuos, ya que hay que tener cuidado siempre porque no sabemos con qué tipo de personas nos encontraremos a lo largo de nuestra vida. Como les iba diciendo, el psicópata es una persona con falta de emociones en el cual tiene un estado de poca ansiedad, y tienden a tener a menudo una intachable conducta, tendencias sádicas, y actitudes pretenciosas. Ahora, según el Dr. Cleckley en 1941, dividió a los psicópatas en 4 subtipos diferentes que se los explicaré a continuación. El primer grupo es el de los psicópatas primarios. Estos tipos, si uno los mira, dan el parecer como si no mostraran ninguna emoción genuina, tampoco responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni a la desaprobación. También, dependiendo en el momento en que estén, pueden llegar a dejar a un lado sus impulsos depravados, no tiene que ver con la conciencia, sino que porque les satisface el propósito. También, las palabras que para nosotros tienen un significado, para ellos curiosamente tienen otro. Segundo subtipo, los psicópatas secundarios. Estos son arriesgados, están más estresados que una persona promedio, y por lo tanto son más vulnerables al estrés. Esto podría sugerir que no son completamente psicopáticos. Estas personas a la vez son audaces, aventureras, no pueden resistirse a la tentación. Un ejemplo, cuando su ansiedad va aumentando con algún objeto de alguna manera prohibido, su atracción hacia ese objeto también irá en aumento. Ahora, tanto los psicópatas primarios como los secundarios, están subdivididos en psicópatas descontrolados, y psicópatas carismáticos. Los primeros, es decir, los psicópatas descontrolados, son esa clase de psicópatas que parecen enloquecerse y enojarse muy, pero muy fácilmente, y digamos que su frenesí se asemeja a un ataque de epilepsia. Por lo general también estas personas cuentan con impulsos sexuales muy fuertes, capaces de hacer acciones asombrosas, y están muy obsesionadas con sus impulsos sexuales por todo el tiempo en que estas personas están despiertas. Estos se caracterizan también por tener ansias muy fuertes, como en la drogadicción, la pedofilia, o cualquier otra indulgencia ilícita. A estos tipos les gusta la endorfina alta, por así decirlo, del entusiasmo, y que por lo tanto los llevan a tomar muchos riesgos. Un ejemplo de este tipo de psicópatas es el violador y asesino en serie conocido como el Estrangulador de Boston. Esta persona era un psicópata de este tipo. El segundo es el de los psicópatas carismáticos. Mentirosos, encantadores, y a la vez, atractivos. Generalmente ellos están dotados de uno que otro talento, y los utilizan lamentablemente a su favor. Estas personas, poseen actitudes casi demoníacas, por así decirlo, en el sentido de persuadir a las personas. Ejemplo, líderes de sectas y cultos religiosos. Muchos de ellos podrían ser psicópatas si conducen a sus seguidores a llegar a causar su propia muerte. Y lo peor de todo es que estas personas pueden llegar a creerse ellos mismos sus propias ficciones. Hemos visto los tipos, pero cada psicópata tiene gustos y preferencias diferentes, pero es fácil darse cuenta que dichas personas son egocéntricas, y que valoran a los demás solamente porque quizás aumenten su propio placer o estatus. Da la impresión de que un psicópata intenta ser superficialmente encantador, y muy seguido dar esa impresión como que es una de las personas más nobles. Se hace de amigos fácilmente y es manipulador, y gracias a su habilidad que tiene con las palabras, puede llegar a salir de cualquier apuro, a la vez que también a estos les gusta ser admirados. Un psicópata no solo codicia las posesiones y el poder, sino también ese querer que tienen en usurpar a los otros, por lo que pueden llegar a plagiar, estafar, y obtener mediante extorsión muchas más cosas de las que ellos conseguirían teniendo un trabajo honesto.
El psicópata usa a la gente como el medio para cumplir sus fines, causarle desgracias, explotarla, y finalmente, dejarla a un lado para ir a buscar a otra. Ahora, ¿por qué tienen esa mentalidad? Se cree que el comportamiento de estas personas es por alguna anormalidad neuronal, principalmente en el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, esta anormalidad puede ser, ya sea, una enfermedad cerebral, un crecimiento anormal, o puede ser tan solo una lesión. Una arma típica que usan los psicópatas, es la mentira. La mentira es como la respiración para él. Un psicópata te hace creer que él tiene emociones normales, contando alguna historia triste, o relatando alguna experiencia profunda. Y es verdad que, la mayoría de los psicópatas pasan en la vida emocionados por poca gente, y realmente sin siquiera sentir compasión por las demás personas, pero te mentirá, y te mentirá para convencerte de que él posee emociones normales. Cuando se les encuentra alguna mentira, y se le es desafiado al psicópata, este inventa nuevas mentiras, y ni siquiera les importará ser descubiertos, y casi nunca quedan perplejos o desconcertados, al contrario, cambian la historia que cuentan remoldeando los hechos de modo que concuerden con esa mentira. Esto termina con declaraciones contradictorias, y el receptor, o sea tú, quedas profundamente confundido. Este comportamiento sirve tanto para confundir como para reprimir a las víctimas, o para influenciar a cualquier persona que llegue a escuchar la versión del psicópata de la historia. Un ejemplo de cómo puede mentir un psicópata. Un hombre cuyas huellas fueron descubiertas en la escena del crimen, él diría, no. Ese no es mi pie. Aunque todos sabían que estaba mintiendo. Y esta es la forma en la que actúan, negarán la realidad, y nunca la aceptarán hasta que las víctimas sufran de alguna crisis nerviosa. Incluso el propio psicópata señalaría a la víctima tratándola de que estaba soñando, o que tiene algún desequilibrio mental, o cualquier otra cosa para así poder salirse con la suya. Los psicópatas también a veces se olvidan de las mentiras que dijeron, y cuentan más historias contradictorias, lo que hace que cualquiera se pregunte a sí mismo, si esa persona está loca, aunque en este caso no lo está realmente, sino que solamente ha olvidado las mentiras que ha dicho. Una de las cosas más asombrosas, es su memoria selectiva. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que un psicópata puede llegar a no recordar las promesas que te hizo a ti ayer, pero sin embargo recordará algo del pasado tan solo si le satisface de alguna manera sus propósitos. Y frecuentemente, esto usan cuando se les pilla en una mentira y lo confrontan. La mayoría de los psicópatas son arrogantes y engreídos. Sin embargo, todo el tiempo así, ya que cuando tratan de encantar a una víctima potencial, dicen las cosas correctas y precisas en el momento indicado, y te harán creer que son almas buenas y generosas, quizás no siempre, pero muy a menudo. Pero importan las amistades. El psicópata, solo, está jugando un papel para ustedes, probablemente afirmando que es alguien sensible y profundo, cuando en realidad por dentro solo hay vacío y codicia. Algo que se debate mucho, es el de llegar a una conclusión si es que los psicópatas son conscientes o no de su conducta. Para algunos, los psicópatas saben exactamente lo que están haciendo. Para otros, los psicópatas, nacen, no se hacen. Y para terminar con esta parte, déjenme decirles que lo más probable es que la psicopatía venga por una causa genética. Ejemplo, un hijo con un padre psicópata frecuentemente será psicópata también, especialmente si el padre del hijo era abusivo o, si también abandonó a la familia también. Los psicópatas buscan el poder, a través de muchas cosas, entre ellas, los bienes materiales, la manipulación, y el tratar de personas como si fueran objetos, para que de algunas formas ellos puedan tomar venganza del mundo, por así decirlo, no importando cuál sea su situación social, ya sea rico o pobre, aunque estudios han demostrado que estas personas vienen de un nivel socioeconómico y estatus social bajo, o empobrecido. Pero de todas formas, los psicópatas pueden estar dentro de cualquier clase social.